¿por qué me cuesta leer tu palabra? ¿A cuánto les cuesta leer la palabra de Dios? Sean sinceros, hermanos. Y los demás, aparte de que no, son a veces mentirosos, porque a todos nos cuesta leer la palabra. ¿Y por qué nos cuesta? Porque tenemos un adversario que quiere impedir a toda cosa que tú y yo se nos abra ese entendimiento a la palabra de Dios. Entonces, cuando tú ya estás listo para leer la palabra, dices, híjole, mejor primero voy a traer las tortillas, si no ya no voy a encontrar, por poner un ejemplo, ¿no? Pero siempre hay argumentos. Estás cansado, mejor primero duérmete. Y mil cosas que tú y yo las hemos vivido. Pero quiero llevarte a 2 de Timoteo 3:14. Se los voy a leer, ¿te parece? 2 de Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo? Así que los pequeños que están en este lugar no están perdiendo el tiempo. Vienen también con un propósito, para aprender la palabra de Dios. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Así es. Entonces aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo le está escribiendo una carta a su hijo amado Timoteo. Timoteo no era hijo de sangre, pero era un hijo espiritual. Y aquí está reconociendo algunas aptitudes que Timoteo tenía. Está diciendo que él aprendió desde su niñez las escrituras. Quiere decir que Pablo no fue quien le enseñó, ¿verdad? Sino, ¿quiénes le enseñaron? Su mamá y su abuela. En el capítulo 1 podemos ver, dice, porque aprendiste la fe no fingida de tu abuela, de tu madre. Entonces, las abuelitas que están aquí, ustedes también forman parte de que sus nietos estén instruidos. Tú también siembras, abuelita, y lo obvio, nosotros como madres. Aquí no aparece el papá, pero hubieron 2 mujeres que le enseñaron a Timoteo las sagradas escrituras y una fe no fingida. Bueno, ¿cómo les dije que iba a ser el tema del día de hoy? ¿Por qué nos cuesta leer la palabra? Así es, surge esta pregunta. ¿Por qué me cuesta? Haz esta pregunta. ¿Por qué me cuesta leer la Biblia? ¿Ya se le hicieron? ¿Ya tienen respuesta? ¿Me podrían dar su respuesta? No, no me la den, guárdenla, porque Dios sí la sabe cuál argumento usas. ¿Por qué es grande? Así de grande la respuesta. Ah, sí, hay muchas, ¿verdad? De hecho, no nada más hay un argumento. Hasta la otra vez decían, porque la letra ya es muy pequeña. ¿Saben? Señor, tú sabes que ya no la alcanzo a leer. Pero hay muchas situaciones por las cuales nos cuesta leer la Biblia. Los jóvenes podrían decir, es que es aburrida. Es que una que yo creo que todos en algún momento, es que no entiendo. Jesús lloró, ay, que no entiendo por qué lloró. No hay revelación de parte de Dios. Es aburrida, nos argumentamos, y una de las principales es, no la entiendo, no sé, entonces mejor no la leo. Así hacemos, ¿no? Muchas veces. Mas sin embargo, si queremos vivir una vida diferente, tenemos que cambiar nuestras prioridades en nuestra vida. Nuevamente se los voy a decir, si tú y yo queremos tener una vida diferente, queremos ser más que vencedores, queremos vivir en las promesas de Dios, tenemos que cambiar nuestras prioridades. Ejemplo, esta palabra a mí me confronta. Yo estoy confrontada. Muchas veces ponemos prioridades otras. Los hijos, el esposo, la comida, los quehaceres,
el negocio, ¿qué más podemos poner? Todo. Y al último dejamos lo que realmente importa. Pero queremos respuestas inmediatas. Porque soy hija de Dios, por eso tengo que obtener una respuesta. Pero nuestras prioridades, Él no es el número uno. De hecho, a veces en la semana, quizás en la semana oraste una vez, leíste la palabra un día. Tú sabes, o sea, yo no lo sé, pero Dios sí sabe cuál es nuestra condición de cada uno de nosotros. Pero yo quiero decirte que si queremos que nuestra vida cambie, también deben de cambiar nuestras prioridades. Y yo creo que una de las prioridades es que la palabra de Dios es un instructivo de vida, ¿verdad? Entonces, no sé si a ti te ha pasado que compras algo y quieres de armar y trae un instructivo, pero tú dices, ay, sí se ve re fácil, ya viste la imagen, así tiene que quedar, y empiezas a armar. Al final del último te das cuenta que te sobra una pieza y dices, algo no cuadra, ¿de dónde es esta pieza? Y empiezas a leer las instrucciones, pues te quedó al revés, no era así. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo en nuestra vida? Decimos, no, es fácil, yo mera arranco con este proyecto, y cuando te das cuenta faltó un tornillo y dices, ¿y ahora dónde va este tornillo? Algo no cuadra, no funciona. ¿Por qué? Porque no leemos las instrucciones. Dios tiene instrucciones precisas para cada una de nuestras áreas. Volviendo un poquito a lo de 2 de Timoteo 3:14, el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo. Timoteo era un joven. ¿Cuántos jóvenes hay en este lugar? A ver, levanten sus manos. No se avergüencen, son jóvenes. Bien, bien. Hay jóvenes igual de espíritu, ¿verdad? Porque sabían que si tú dejas de soñar, cuando tú dejas de soñar es cuando empiezas a envejecer. Entonces, ¿cuántos ya dejaron de soñar? Los que ya dejaron de soñar empezaron a envejecer. Pero si tú sigues soñando, es de que aún tu alma sigue joven. Pero en el cuerpo, ¿cuántos chicos y chicas hay en este lugar? Bueno, pues Timoteo, más de ya los treintones, ¿no? Cuarentones, 50, está bien, hermanos. Pero Timoteo era un joven que desde niño había sido enseñado en las escrituras. Y dice que fue como un escudero de Pablo. Y mientras Pablo estaba en la cárcel, dice que él estaba relajado en la cárcel, no, ¿verdad? Pero ¿saben que en la cárcel Pablo escribió las 13 epístolas? Ahí les va cuáles son. ¿Saben alguien cuáles son las epístolas? Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Mientras Pablo estaba ahí guardadito en la cárcel, esas son las cartas a las iglesias. Las epístolas son los Colosenses, Tesalonicenses. Es que sí mencioné la 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Entonces, mientras Pablo estaba ahí guardadito, estaba escribiendo palabra de Dios. De hecho, prácticamente el Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Entonces nos podemos dar cuenta, Pablo, de hecho, estaba ya sentenciado a muerte. Y justo en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Parece como trabalenguas, mucho de verbo y de Dios. Se los voy a volver a leer, pongan atención. En el principio era el verbo. ¿Verbo qué es? La palabra. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? Con la palabra. La palabra es viva. De hecho, la palabra en sí está hablando de Jesús. Porque, chequen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, la palabra, cuando tú y yo conocemos la palabra, estamos conociendo el corazón de Dios.
la voluntad de Dios, los principios de Dios, las instrucciones de Dios. Y adivina para qué, para que te vaya bien. Amén. Para que tengas larga vida en la tierra y una vida eterna en el cielo. Amén. Entonces, eso no es para motivar. De hecho, a mí no me motivó, a mí me redargulló y dije, Dios mío, tantos años y creo que yo no amo, no busco tu palabra como debería de ser. Amén. Y sé que es alimento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda. ¿Cuántos aquí dejan de comer por semanas? Porque les dio flojera. Por toda la flojera que tengan del mundo, el más perezoso del mundo no se muere por no comer. ¿Están de acuerdo? Busca. Si no tiene dinero, busca. Todos comemos aquí y unos más de 3 veces, ¿verdad? Por mucho sueño que tengas, no, yo me voy a dormir todo el día. ¿Te duermes todo el día? Te despiertas y lo primero al refrigerador y lo que haya, un bolillo duro te lo echas, pero comemos porque comemos. La palabra es como alimento. Aparte que igual si no comiéramos, ya estaríamos 3 metros bajo tierra. Pues lo mismo sucede. Muchos no están muertos físicamente, pero espiritualmente ya están muertos. Dejaron de comer por mucho tiempo y ese ya quedaron muertos. Entonces es una de las razones también por las cuales pues debemos de alimentarnos. ¿Cómo? Con la palabra. Esto está en Mateo 4:4, lo de no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, hablando de todo lo que sale de la boca de Dios, le decimos, Señor, háblame. ¿Alguien le ha dicho en su oración, Señor, háblame? ¿Sí? Pero no te acercas ni a leer el Salmo 91. ¿Cómo te va a hablar? No, queremos que el profeta de Dios, que el pastor. Una ocasión, hace mucho tiempo, yo acompañé a mi pastor a orar por una hermana. Todavía ni entraba a su recámara cuando le dice, ingrato, ¿cuánto tiempo sin venir a verme? ¿Por qué? Porque ella quería que el pastor le llevara la palabra. ¿Y ella cuándo le iba a buscar? Tenemos nosotros que buscar la palabra. Porque ¿cuántos de aquí son pajaritos recién nacidos? A los pajaritos, ¿se han visto cómo alimentan los pájaros a sus pajaritos? ¿Cómo? En la boca, ¿verdad? Masticadito y a la boca del pajarito. A veces así queremos, todos como pajaritos, y queremos que llegue masticada la comida para que la dijéramos sin problema, pero llega el momento en que ese pajarito tiene que volar y buscar sus alimentos, porque ya no llega la pájara, ya no llega. O te alimentas por tu propia cuenta o te mueres en el nido. Yo creo que a veces es lo que el pastor debería de dejarnos. En pandemia por eso muchos se murieron, porque se quedaron con la boca abierta, ya no hubo palabra en las iglesias. Los que no tuvieron internet, pues, ¿y ahora cómo le hago? Pues tenían la palabra empolvada. Dijeron, ¿y mi Biblia dónde está? Murieron y hoy no están en la iglesia. Hoy ya no se congregan. Entonces tú y yo debemos de buscar la palabra. Les voy a leer esta frase. La ignorancia de las escrituras es la ignorancia de Cristo. Esto no lo escribió cualquier persona, lo escribió San Jerónimo. Y tú dirás, ¿y quién es San Jerónimo? Ahí te va. Es un traductor de la Biblia del siglo IV. El primer hombre que compiló todas las escrituras. Porque antes no estaban los libros como ahorita los tenemos juntitos. Estaban separados, los del Antiguo Testamento estaban desordenados. San Jerónimo lo tradujo y los compiló, los hizo librito, como ahorita. Y él dijo esto: la ignorancia de las escrituras es la ignorancia de Cristo. Así que si tú y yo como cristianos ignoramos la palabra de Dios, no tenemos a Cristo. Así de fácil. Aunque digo, no, yo sí ya lo recibí. Sí,
pero ignoras su voluntad, ignoras sus principios, ignoras sus instrucciones, ignoras quién es Él. Entonces, desconocemos quién es Cristo. Segunda de Timoteo 3:15. ¿Qué dice? Lo tengo aquí escrito. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Entonces, por eso te hacen sabio. ¿Por qué? Porque temes a Dios. Pero cuando hablan de temer, no es de que le tengas miedo, horror, pánico, se te pongan los pelos de punta. No, es un temor reverente, a no fallarle, a conocer en dónde le puedo fallar. Si yo soy chismosa, estoy fallándole a Dios. No, yo no voy a ser ya chismosa, por poner una palabra, pero hay otras cosas más feas. No solamente el chisme. Entonces aquí dice, ha sabido las sagradas escrituras. Timoteo aprendió el hábito de tener comunión con la palabra. Segunda razón, ya la primera fue porque él fue instruido desde pequeño. La segunda razón por la cual nos cuesta leer la palabra de Dios es porque somos más dados a las experiencias que a la disciplina. Tú vienes los domingos, sientes la presencia de Dios, Dios te sanó, Dios te libertó. Dios es grande y lo puede hacer. Pero cuando tú no sientes nada en la iglesia, saliste a veces, nadie sale como entra, pero a veces nuestra expectativa por sentir una experiencia con Dios es más grande que nuestra disciplina. ¿A qué voy con esto? La experiencia es algo sobrenatural, mientras que la disciplina cada cuando es. Y es de alguna forma, pues de vez en cuando. La disciplina cada cuando es. Diario. Sientas o no sientas, tú te instruyes, tú aprendes. Yo a más de una persona le he dicho, mira, cuando tú te llenas de las promesas de Dios, digas, pues ahorita no la necesito, pero cuando venga el viento, venga el trancazo, tú dices, yo tengo una promesa, yo he guardado una promesa en mi corazón, y te levanta. Entonces debemos de ser disciplinados. Con esto no quiero decir que no busques esa motivación sobrenatural. No, entonces ya no, nada más pura palabra, porque entonces también puedes caer en una religiosidad sin poder. No, son las dos, pero no puedes decir solamente una y la disciplina no. Exactamente, debe de haber un equilibrio. Yo veo el poder de Dios, pero es que la disciplina, el poder, vamos a decir que lo sobrenatural viene de parte de Dios, pero cuando tú eres disciplinado, esa parte de Dios, eres tú el que se disciplina, y es ahí donde nos cuesta. Dios sí nos da, pero nosotros no queremos dar nada, no queremos dar nuestro tiempo, siempre tenemos cosas que hacer. Entonces, esto que les estoy diciendo, ¿quién lo escribió como les hacía yo comentario? Pablo. Pablo tuvo o no tuvo experiencias sobrenaturales. ¿Alguien que me diga una? Así es, iba sobre un animal, se cae, se queda ciego durante 3 días, y hasta que fue con un discípulo, el discípulo Ananías, y ora por él, recibe nuevamente. Fue algo sobrenatural. Otra cosa sobrenatural, cuando se rompieron las cadenas. Pablo y Silas, ¿no? Cuando fue a predicar a los griegos, sufrió un éxtasis delante de ellos. Dice que subió al tercer cielo. Imagínense, él fue al tercer cielo. Eso sí es algo sobrenatural. Se atrevía a predicarles a los griegos cuando él fue un soldado griego. Y se atrevía a predicarles. Exactamente. Otra dice que en una ocasión le picó una víbora venenosa, que tenía que caer muerto en ese momento. Y no, fue algo sobrenatural. En otra ocasión dicen que fue apedreado, y dicen que cayó. De hecho lo dieron por muerto, pero dice que fue rodeado por algunos discípulos y se levantó y entró a esa ciudad
donde había sido apedreado, a compartir el evangelio. ¿No es algo sobrenatural? Pablo, conociendo lo sobrenatural, no abandonó la palabra de Dios ni las escrituras. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que tú y yo debemos de vivir una vida sobrenatural, pero nunca apartarnos de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque, escuchen esto, las experiencias con Dios nos marcan, pero la disciplina de la palabra nos forma en carácter. Cuando tú eres formado en tu carácter, empiezas a ser maduro. Cuando tú eres formado en tu carácter, debe de haber cambios. Entonces, quiero llevarte a 1 Corintios 2:14 de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: pero los que no son espirituales, es decir, los que no han nacido de nuevo, dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden. Esta es otra razón por la cual cuando tú lees la Biblia dices, no le entiendo. Entonces, aquí está el principio. Acepta a Jesús en tu corazón. Cuando tú y yo aceptamos de corazón a Jesús, somos nuevas criaturas. Nuestro entendimiento se abre a lo espiritual. Las cosas del espíritu anhelan las del espíritu, pero las cosas de la carne, las de la carne. Si tú aún no eres resucitado en tu espíritu, por más que te digan, mira, esto es vida, tú vas a decir, es que no lo entiendo. Es algo, es un libro más, un libro de historia. Lo ves así, no impacta tu vida. Entonces, si tú te cuesta o nos cuesta entender, debemos de hacernos esta pregunta: ¿realmente el Espíritu Santo habita en mí? ¿He recibido a Cristo en mi corazón? Y si no, no es tarde, hermano, no es tarde. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza de decir a Jesús: te acepto como mi único y suficiente Salvador. Confieso que he pecado contra el cielo y contra ti, y sé que tu sangre es suficiente para lavarme de todo pecado. Hoy te recibo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y entonces algo sucede cuando tú y yo lo hacemos de corazón. Si no, hagan de cuenta que estamos muertos espiritualmente. Y necesitamos tener ese espíritu vivo, porque si no nos va a parecer locura. Cuando alguien entra y observa, o alguien ve y te ve llorando, y dicen, están locos, ¿por qué lloran? Si no hay un muerto ahí enfrente, ¿por qué lloran? Es que quizás ellos no han sabido llorar de agradecimiento, porque se llora por agradecimiento. Es fácil llorar por un problema, es fácil llorar por tristeza, pero por agradecimiento pocos. Por alegría, pocos. Yo las veces que lloro aquí, Señor, gracias. Hace un momento yo recordaba que hace algunos años deseaba estar en este lugar, pero no podía. Decía, hoy qué privilegio tan grande el que tú nos permitas estar en este lugar. Cuando muchos se encuentran en un hospital, y en verdad que ellos quisieran estar en este lugar. Tú y yo somos tan privilegiados de poder estar el día de hoy sentados escuchando la palabra de Dios. Entonces, pero para los que no es locura, ahí está en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura. La cruz, ¿en quién estaba? Jesús. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice, es poder de Dios. Entonces, para lo que para muchos es locura, para nosotros es poder de Dios. Si esto te suena loco, lo que estás escuchando, entonces deberías de preguntarte, ¿he nacido de nuevo? ¿Tengo al Espíritu Santo en mí? ¿En la Biblia solamente ves un libro de historia o es algo que puede transformar tu vida? ¿Por qué no le dices hoy, Padre, despierta mi espíritu?
A ver, yo me gustaría que todos lo dijéramos. Ya si despiertas al de al lado, no te preocupes por algo. Nuevamente, más fuerte. Padre, despierta mi espíritu. Y estoy por terminar, mis hermanos. Sí, todavía tengo un ratito. ¿Cuántos traen la palabra de Dios física? Levántala. Levanta tu palabra, tu espada. Ahora, ¿cuántos traen su espada en el celular? Pero que de veras, no descargada ahí en el celular su aplicación. 2 espadas, perfecto. Levántenla también, los de Biblia física y aplicación. Todos, a ver, no, hermanos, me distraje, perdón, quiero ver todas esas espadas filosas. Ok, llegó eso. Quiero decirte que para que tú y yo podamos tener esta espada en nuestras manos, muchos hombres tuvieron que dar su vida. Para ti y para mí es fácil ir a comprarla. De hecho, aquí venden, que no tiene, hermanos. Quien quiera hacerse de una Biblia, aquí a unos 100 pasos pueden adquirirla. Pero hace mucho tiempo no era así. Martín Lutero en 1522 compiló y escribió la Biblia, encerrado, escondido. Él tenía que estar escondido en el castillo de Wittenberg. Dice que la tradujo del griego al alemán. Era perseguido por el Papa y por el emperador por hacer esto. Tuvo que sacrificar su vida para poder hacer una transcripción. En 1526, William Tyndale, no soy buena para inglés, pero William tradujo la Biblia al inglés. Fue ejecutado por hacerlo en Inglaterra, en una hoguera en 1536, por traducir la Biblia al inglés. Era de hebreo a griego, estaba así escrita y él la tradujo al inglés. Dio su vida para que la pudieran leer. Casiodoro de Reina, quien escribió la versión, la Biblia del Oso, fue la primera traducción hecha al castellano. Por eso, vean su Biblia, ¿y qué dice? Bueno, la mía sí es Reina Valera 1960, traducción 1960. Hay otras que ya tienen traducción, nueva traducción viviente, hay muchas ya traducciones, pero esta es una de las más antiguas. Y Casiodoro de Reina dice que escribió la versión del Oso. Este hombre tuvo un encuentro con Jesús, era un monje, tuvo un encuentro con Jesús, fue perseguido por Felipe II por hereje, por convertirse al evangelio, y se atrevió a escribir la Biblia al español. Entonces, gracias a este hombre que dio su vida, hoy tú y yo podemos tener nuestra Reina Valera, leerla las 24 horas del día. Cuando tú quieras, puedes acercarte a la Biblia sin que te haya costado ni un solo pellizco. Pero este hombre perdió su vida. Y decía yo, Reina, pero ¿cómo se llama Reina Valera, verdad? Decía yo, pues sí, entiendo que Casiodoro de Reina y por eso se llamó Reina Valera. Pero dice Reina Valera. Ah, pues porque hubo otro hombre llamado Cipriano de Valera, que fue el que, después de que este hombre lo mataron, él hizo una corrección, hizo las correcciones que hacían falta. Por eso se llama Reina Valera. Entonces te das cuenta que el precio de que tú y yo podamos tener nuestra Biblia en nuestras manos valió sangre de muchos hombres valerosos. No tengamos por cualquier libro tu Biblia. Y no digas, ay, ya es bien valiosa, ni la voy a tocar porque mejor la voy a enmarcar y ahí que permanezca y wow, no, sino que la tenemos que leer. La de mis 15 años, esas sí normalmente no se tocan, ¿verdad? Y la de la boda. Pero tenemos otras, hermanos, tenemos otras. Aparte que las que le di tienen muchos devocionales de matrimonio, así que sí la deben usar ustedes. Entonces, hermanos, en verdad, ponte de pie. Y yo creo que el Espíritu Santo nos ha hablado. Que no es solo un libro. Ha valido sangre de muchos hombres. Y no solo eso, es el corazón de Dios.
¿Cuántos quieren conocer el corazón de Dios? Este libro para muchos que tienen conocimientos, doctorados, maestrías, dicen es ridículo que yo me deje guiar por un libro así. Pero Fer no me dejará mentir que muchas veces cuando tienes que declarar como un testimonio, hablan que delante de Dios, y en Estados Unidos ponen la Biblia, y tú pones tu mano sobre esa Biblia, sobre esa palabra, para poder ser testigo. Entonces, la palabra de Dios aún para esa gente catedrático, vamos a llamarlo así, es importante. Que igual y nunca la leyeron ellos, pero tienen que hacerlo. Ya saben algo. Entonces, es importante la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios es conocer el corazón del Padre. Es conocer el corazón del Hijo. Es conocer la obra del Espíritu Santo. Es conocer la voluntad de Dios. Es comprender su carácter. Es una relación y es una aplicación práctica de sus enseñanzas en tu vida diaria. Y aquí quiero llevarte a algo. Dice, aplicarlo prácticamente. Si dice, perdona, ¿qué tienes que hacer? Todos ya sabemos que debemos de perdonar. Aquí la pregunta es, ¿cuántos lo llevamos a la práctica? Entonces, aparte de leerla, lo debo de llevar ¿a dónde? A la práctica. ¿Cuántos quieren llevarlo a la práctica? Si tú ignoras las Escrituras, es como si ignoraras a Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre mío, yo sé que no es casualidad que tú nos estés hablando acerca de tu palabra. Yo sé que podríamos decir que estamos bien. Yo no digo que tú no lo hagas, esta oración es mía. Tú di la tuya. Hoy yo reconozco que me encuentro lejos de tu palabra, que me encuentro lejos de la fuente de vida. Hoy yo te pido que apasiones mi corazón, que mi espíritu te anhele día a día, como el alimento mi cuerpo. Cuando mi cuerpo no es alimentado, aún tiembla, porque necesita ese alimento. Hoy yo te pido, Señor, que mi espíritu te anhele de esa forma, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Dice el salmista, así clama mi alma por ti. Hoy yo deseo eso, y ese ciervo no solamente es para calmar su sed, sino es para ser librado del enemigo, porque en el momento que es sumergido en el agua, el aroma que él despide es perdido por su cazador. Nosotros tenemos un cazador que si no nos sumergimos a lo más profundo de las aguas, somos atacados por él. En esta hora, mi Dios, yo te pido por nuestras vidas. Tú conoces nuestra condición. Hoy te pido que resucites a un aquel que está muerto, a un aquel que se ha alejado